Hola, llegamos a un nuevo episodio del podcast del gestor público, en donde tenemos como misión hacer gestión pública en simple para que solamente tú obtengas resultados en grande. El día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Yo digo dentro del podcast que quizá esto es una masterclass del sector público, porque analizamos muchos conceptos que de seguro te van a servir. Yasmín es doble titulada de Administración Pública e Ingeniería Comercial. Tiene 2 magíster en el ámbito del sector público y algunos diplomados, dentro de los cuales a mí me llamaron la atención, como es en marketing digital, siendo ella una pionera dentro del sector público por allá por el año 2015-2016 en lo que respecta a esta materia. Una entrevista de lujo, así que no te la pierdas, porque si estás trabajando dentro del sector público o si quieres trabajar dentro del sector público, de seguro te van a servir todos los conceptos que nos dejó Yasmín, su experiencia, y te va a ser de mucha utilidad. Así que te dejo con la entrevista. Bueno, muy buenas noches. Estamos en un nuevo episodio del podcast del gestor público, haciendo gestión pública en simple para que tú obtengas resultados en grande. El día de hoy tenemos una nueva invitada con mucha expertise en el sector público, en docencia, en investigación, en muchos ámbitos. Así que tengo el agrado de presentar a Yasmín Muñoz San Martín. ¿Cómo estás, Yasmín? Hola, Elías, súper bien. Aquí un honor que me haya invitado a este podcast para poder a ver si ayudamos a todo el sector público. Con mi humilde experiencia, en realidad. Con tu larga experiencia. Claro, también. Sí, porque Yasmín, bueno, conversamos antes del podcast y tiene mucha experiencia. Ha trabajado en Chile Compra, en FONASA, en SLEP, en la FEN de la Chile. Y ahí vamos a ir relatando toda su experiencia que sin duda alguna le va a servir a todas las personas que quizás están estudiando administración pública o quieran desarrollarse dentro de la administración pública. Sí. Bueno, pero para partir queremos conocer a Yasmín. Cuéntanos, ¿quién es Yasmín Muñoz? ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres, aparte de estudiar? Sí, a veces dejo de estudiar un rato. Bueno, soy Yasmín Muñoz San Martín, me presento así como lo hizo Elías, hija de la educación pública. Soy nacida y criada en Cerro Navia. Estudié mi enseñanza básica en un colegio en Quinta Normal, Elvira Hurtado de Mate. Después pasé al Liceo 1 Javiera Carrera, acá en Santiago Centro. Emblemático. Sí, un emblemático heavy en ese momento. Uf. Y después pasé y quedé en la Universidad de Santiago de Chile en Administración Pública. Y debo mencionar que fue mi primera opción. A diferencia de algunos que postularon primero a la Chile, no, yo postulé a la USACH. Así que soy AP de la USACH de corazón. Bueno, después estudié Ingeniería Comercial también en la USACH. Y bueno, estudié un máster en Cooperación Internacional y Políticas Públicas de la Complutense de Madrid. Y por último, que no sé si creo que sea lo último, pero terminé un magíster en Gerencia y Políticas Públicas en la USACH. Personalmente, me encanta hacer deporte. Mi cable a tierra es una de las otras herencias que me dejó mi mamá. El básquetbol. Buena. El básquetbol, sí. Sigo jugando. Claro, ya no con la juventud. En la USACH estuve ahí entrenando con la selección varios años. Sí. Y actualmente juego la categoría más 40 ya de mi querido club Javiera Carrera. Y bueno, y de otros clubes también, pero ya estoy en la más 40. Así que el básquetbol es mi pasión deportiva. Y bueno, y lo otro también lo reparto en mi amado club de fútbol y básquetbol también, Colo-Colo. Oh, pero muy bien, muy bien. Muy bien, muy buena elección. Soy socia al día de mi club social, hincha de que el mundo es mundo, y sigo a las ramas y también sigo el fútbol, y sobre todo también el fútbol femenino. Así que harta cosa. Harta cosa. Sí, harta cosa. Oye, a mí me asombró mucho porque
primero, tienes 2 carreras profesionales, tienes 2 magísteres. Y lo más probable, si te entrevistamos en un par de años más, tengas un doctorado encima. Entonces, Sí. una mujer muy estudiosa. Bueno, y aparte debo confesar también que, bueno, yo admiro mucho a Yasmín, la sigo en redes sociales, puntualmente en LinkedIn, y siempre está con la intención y con la voluntad de ayudar al resto, subiendo información actualizada, porque aparte como ella es profe, también se maneja mucho en ese tema, así que realmente un gusto tenerte acá. Gracias. Siempre he pensado que la colaboración es lo que te hace avanzar. Para mí no hay otra visión, no existe. Entonces, si no nos apoyamos entre AP o funcionarios públicos, estamos liquidados como Estado, en mi opinión. Qué buena visión. Sí. Oye, Sí. y cuando estabas en el liceo, ¿cómo te fue en el colegio? Yo asumo que eras de las Mateas. Mira, yo tengo una visión bien crítica de mí, pero mis compañeros de la básica, que todavía tengo muchos amigos de ahí, de la mate, y mis compañeras del liceo, que también tengo varias amigas ahí, me decían que era de las Mateas. Sí, me decían que era de las Mateas. Así que no, en el liceo me fue bien. Sí, me fue bien. ¿Se puede saber el promedio de la media? 6. Ah, bueno, para hacer colegio emblemático. No, y Buenísimo. en ese momento fue una locura. En cuarto medio teníamos 2 matemáticas, 2 castellanos, yo había elegido humanista, 2 historias, biología, química, física, inglés. No, o sea, imagínate un humanista tener 2 matemáticas. Una locura. Sí, pero después terminé estudiando ingeniería comercial. Otra locura más. Oye, ¿y ahí aprovechaste a tu mamá que es profe de mate? ¿O Ahí yo solté un poco a mi mamá, sí, ya? en la media. Porque la pobre, la media en matemáticas, sobre todo en el 1, para los que escuchen la entrevista, a mí me hacían clase las chicas súper poderosas, le pusimos. Y eran 4 profesoras que te tomaban y era brutal, masacre en matemáticas. Entonces mi mamá yo creo que se dedicó más a ir a las reuniones de apoderados, las veces que le llamaban el apoderado, porque los promedios eran brutales. Matemática, pero era un sufrimiento. Así que mi mamá no me ayudó tanto. Y no le pedí ayuda. Yo creo que por un poco de no pasarla mal ella, yo creo que no le pedí tampoco mucha ayuda. ¿Y te portabas bien en el colegio o te portabas mal? No me portaba tan bien. Pero, a ver, debo decir que eran esas como maldades de hace más de 20 años. Más inocente. Claro, o sea, a mi fila, donde yo me sentaba, una profesora le puso la fila del demonio. Saludo a mi compañera de la fila del demonio. Era porque nosotros éramos buenas para tirar la talla, inventábamos sketch, hacíamos sketch entre clases, así como ahora podrían ser como, ¿qué podría ser sketch? Como el muro. ¿Ya? Nosotros hacíamos el muro, una cosa así, en 30 segundos inventábamos una cuestión. Y aparte éramos hartos cursos, por ejemplo, éramos 11 cuartos medios. Uf, 11 cuartos medios. 11 cuartos medios. Una entonces, locura. Entre que conocernos todas, bueno, conocía bastante, inventamos sketch, buenas para la talla. Una vez me escondieron la ropa de educación física. Entonces miraba y estaban mis zapatos arriba de la lámpara. O sea, no, eso era. Como cuando te daban vuelta la mochila en el colegio, como talla inocente. No, esa era como un clásico. Un clásico. Una vez hicimos una guerra de agua, nos cortaron el agua. Pero cosas así. Claro. Sí. No, en términos de conducta, comparado con ahora, claro, no me portaba mal. Nunca faltarle el respeto a un profesor. Bueno, mi mamá era profesora, o sea, no existía en la cabeza eso. Era más talla, eso podría ser yo, era más talla. Más talla más inocente, desde mi punto de vista, sí. Imagínate tirarte agua, bombitas de agua, eso. Claro, sí. Una etapa, diría yo, bonita. Académicamente bonita, pero académicamente la más difícil de toda mi vida.
O sea, y eso que estaba en la universidad, Sí, po. no. Puedo decir que en el Liceo 1 fue lo más difícil que me tocó enfrentar en términos de estudio y académico. Y tú sí que has estudiado. Entonces Sí, fue complicado sí, entonces. sí, hasta el día de hoy pienso, y la etapa más dura fueron esos 4 años de enseñanza media. Sí. Oye, y cuando ya saliste de cuarto medio o previo a salir de cuarto medio, ¿por qué decidiste estudiar administración pública? Igual, desde mi punto de vista, quizá se lo he comentado a los otros invitados, que quizá administración pública no es una carrera tan conocida, o quizás la gente como que te llega hasta a preguntar en qué consiste la carrera. Que te mezclan con relacionador público. Eso es como Sí. la típica. Yo en cuarto medio no tenía idea de lo que quería estudiar. Soy honesta. Lo único que tenía claro es que no podía ser profesora. Mi mamá no quería que yo fuera profesora. Pero yo no tenía idea. Solo estaba preocupada del NEM. Y bueno, cuando me entregan los puntajes, que nunca estaban en el consciente que podía lograr esos puntajes, mi mamá me pescó, me hizo ir a la Universidad de Chile, ¿Ya? a estas como ferias que hacían, te hablo hace muchos años, 2003 y 2004, y ahí de administración pública. Lo único que tenía claro, que no podía ser profe y no quería estudiar Derecho. No me gustaba, no había caso con el Derecho. Y ahí apareció administración pública. Mira. Y ahí me pasaron la malla y me explicaron, y como que ahí enganché. Pero increíblemente, mi mamá es de la Chile. Mi mamá adora la USACH. Le encanta la USACH, le encanta. Y me llevó a la USACH. Me dice, Jamín, hay que ver universidades, ve esta carrera. Todo esto yo quería entrar a la escuela de investigaciones. Eso me había dado un poco. Nada que ver. Ser de la PDI. Sí, nada que ver. Claro. Y veo la malla de administración pública de la USACH, las comparo. ¿Ya? Increíblemente me gustó más la de la USACH porque tenía más matemáticas. Sí, pues no, Me en mi pasó lo caso, mismo. sí, tuvimos economía del primer año al último. Sí. Matemática 1, 2, estadística 1 y 2 y finanzas públicas, evaluación de proyectos. Y sabes que a mí eso me gustó, el hacer. No quedarme tan solo con la lectura. Y tenía como ese equilibrio. Y postulé a la USACH, Administración Pública. Sí. Y Bueno. una de las cosas que me motivó fue que la gente siempre se queja del Estado. El Estado, los funcionarios públicos son flojos, el Estado no da nada. Es la tónica. Exacto. Entonces dije, bueno, dado este puntaje y dado que existe esta carrera, yo creo que hay que remangarse la blusa y estudiar administración pública para hacer un pequeño aporte para mejorar el Estado. Así fue el pensamiento y ni la pensé. Administración pública en la USACH y quedé de inmediato. Qué buena. Igual yo comparto la misma evidencia que te pasó a ti, porque igual comparé la malla entre la Chile y el USACH, y desde mi punto de vista, como siento que en ese tiempo, no sé si ahora, la Chile duraba más tiempo que la USACH, duraba como un año más o un semestre más. Ya. Y caché que empecé a ver las mallas y la encontré muy humanista, la de la Chile, desde mi punto de vista. Sentí que era mucho leer desde mi punto de vista, y cuando fui a la USACH vi la malla y encontré que tenía como de todo un poco, y como me iba bien en matemáticas dije, esto es lo mío, porque tenía estadística, matemática, economía, macroeconomía, economía del sector público, tenía de todo, ¿cachai? Entonces dije, esto es lo mío, este es mi camino, y por ahí me fui igual que tú, po. Sí, más o sea, no sé si más técnico, pero como decís tú, más matemático. Y siento que, por ejemplo, en compra pública tenés que manejarte incluso con cierta ecuación en algunos momentos. Sí. Si bien creo también en la teoría, la ciencia política creo que es una de las cosas que hay que desarrollar, o el marketing,
Pero la USACH me gustó más. Además, lo otro, el campus es uno. Sí, po. En ese momento, la escuela, la escuela de gobierno está al frente de mi liceo, ahí en compañía. Entonces yo dije, no puede ser que vaya a atravesar la calle nomás. Dije, no. Y llegar a la USACH y ver verde, pasto, saber que me voy a poder relacionar en el casino con gente de medicina o constructores civiles y conversar, te da un bagaje cultural diferente. Y eso la USACH, yo diría que en Santiago por lo menos de las pocas universidades que lo debe tener, si no es que la única. En regiones se puede ver un poco más, pero como la U de Conce, Santiago, no, eso te iba a decir, la U de Conce se de eso, pero la USACH debe ser de las que queda la única. Entonces yo dije, no, acá maravilloso, aquí me quedo. Oye, y tú que tienes mucho conocimiento en lo que es administración pública, porque como dijimos al inicio, tienes 2 magísteres en el área de la administración pública, que no es menor, pero aparte eres ingeniera comercial y tienes muchos estudios en lo que respecta al área. Para ti, como dándole a entrever a las personas que quizás quieran estudiar administración pública, ¿qué es estudiar administración pública? Para mí, la administración pública es administrar los escasos recursos y tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Para mí. Es complicado. Yo creo que es lo más difícil. Múltiples necesidades, pocos recursos, y en el caso del sector público es más. La diferencia de ahorro del sector privado y público es diferente. Son conceptos de verdad totalmente diferentes. Estudiar administración pública es una carrera súper bonita, porque no tan solo es cumplir tu pega. No es que te digan, oye, tenéis que hacerme este informe, o tenéis que hacerme esta base de licitación, pongámoslo, o evaluar esta matriz de riesgo. Es que esa pega va a ayudar a cualquier ciudadano de nuestro país. Así de simple. Y todos dependemos del Estado. Sí. Hasta los que tienen más plata. Los que tienen más plata tienen que estar al día con el servicio de impuesto interno. Sí. Comisión Mercado Financiero. Pero también tenemos a las personas de escasos recursos que tenemos que darle la mayor y mejor atención, por ejemplo, a los consultorios. Plan auge, tenerlo al día. Entonces, el Estado, trabajar en el Estado, te da esa gratificación. Claro. De que tú podés mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de los chilenos, los extranjeros también. Prefiero ahí ciudadanos. Y eso es lo bonito de administración pública. Con tu pega contribuyes. Y aparte el Estado, el otro día le decía a un amigo, el Estado es el mayor empleador del país. O sea, exacto. Entonces es indiscutible la importancia que tiene el Estado en cualquier territorio. Bueno, puntualmente no estamos refiriendo a Chile, pero coincido contigo, ¿cierto? Que a veces o en ocasiones se ve como dijiste al inicio, quizás ven a los funcionarios públicos como flojos, y la tarea del administrador público es también, como tú dijiste, remangarse las manos y hacer la pega, que es lo que corresponde. Sí, bueno, yo estudié ingeniería comercial. Tengo la otra mirada. Cuéntanos esa mirada, a ver, ¿qué tan diferente es? Mira, yo estudié ingeniería comercial. Bueno, cuando estudié ingeniería comercial me trataron de traidora. Profesores de la misma USACH no me querían hablar, porque además había sido una de las primeras en irme a hacer la práctica afuera. Entonces era como nuestra administradora, las primeras en salir de la historia de la universidad eran administradores públicos. Y voy y al año me meto en ingeniería comercial. Entonces, como tú comprenderás, me querían matar. Pero justamente quise estudiar ingeniería comercial porque tenemos que conocer a nuestras contrapartes privadas. El sector privado no es nuestro enemigo. Entonces, los lugares en donde está el sector público no significa que el sector privado los va a hacer bien. No es una condición sine qua non, no. Entonces ahí, cuando entré en ingeniería comercial, dije, ¿cómo derribo esto? Que yo puedo opinar. Entonces dije, voy a estudiar ingeniería comercial.
y otras cosas que ingeniería comercial tiene una gran gama de ramas, entonces si lo quería hacer aparte, no sé, hoy se tenía que hacer como ya diplomado, económicamente no daba. Entonces fui y entré a la de los H. También, una porque me convalidaba ramos, pero también vi la malla. Que ahí me di cuenta que en ese momento los dos primeros años de carrera de administración pública o ingeniería comercial eran muy similares. Claro. Y ahí te dais cuenta como el nivel que decís tú, matemático técnico, son muy similares. Y bueno, ahí conocí todo el mundo del marketing. El sector público no existía, po. Estaba en el área de comunicaciones, pero tú veías el sector privado que ya iba 6 años adelantado y no existía esto. Debo mencionar que en ingeniería comercial, cuando yo ingresé, mi generación, yo era la única funcionaria pública. Oh. Todos me miraban con cara rara, así como de, ¿Qué está haciendo acá? ¿qué hace esta acá? Todos mis compañeros eran contador auditor, administradores de empresas, de técnicos, auditores, abogados no me tocó. Administradores públicos éramos pocos, de mi generación nadie, y funcionaria pública era yo sola. Oye, y se daba que en la USACH, no sé si está todavía, pero había como un tecnólogo en administración de empresas. Sigue, y ahí tuve 2 colegas, si no estoy mal, pero mucho venía de universidad privada, y bueno, yo la única funcionaria pública que hablaban todo el rato del sector privado, y yo todo el rato como que ahí. Bueno, en el sector público y trataba de meter esta dinámica. Me miraban como bicho raro, sí. ¿Qué hace acá? Yo seguí, y aprendí caleta. Bueno, inglés, marketing, finanzas. ¿Cómo se mueve la finanza del sector privado? Diferente totalmente al sector público. Entonces, bueno, economía, ni hablar. Economía fue un saludo a la bandera porque en AP teníamos una base súper buena, así que ahí no tuve ningún problema. Bueno, el ramo, colador, que econometría, pero también salí airosa, bien. Para mí no, fue el colador, pero yo lo pasé de inmediato. Entonces, como ingeniera comercial, y tengo la otra mirada, para mí es tender puentes. No esta cosa de privado o público. Claro. No hay más, no. Es privado y público, la salud pública. Tiene que coexistir de alguna manera para el que quiera, para darle la facilidad al que quiera estar ISABRE, al que quiera estar FONASA, pero tú no puedes no fortalecer FONASA. Claro. Una institución que tiene en este momento 18 millones de usuarios. Una locura. Y son 1.100 funcionarios para 18 millones. Sí. Oh, no sabía ese dato. Eso también es lo que trato de explicarle a la gente que me rodea. O sea, con 1.100 funcionarios y tenéis 18 millones de clientes, llevemos los clientes. ¿Cómo lo así? Y pongamos que en sucursal, de esos 1.100, en sucursal deben ser 600. Por lo tanto, el que trabaja con el ciudadano, ahí directo, 600 personas, pues ya, pongamos 700. Y 18 millones de usuarios. Educación. Y de nuevo, puede existir lo público y lo privado, fantástico, pero la educación pública se tiene que fortalecer. Sí. Coexistir. Es una palabra que como que la adopté fuerte desde hace unos años atrás. Una cosa no quita la otra. En Europa se ve eso. ¿Cómo coexisten? El resguardo sobre los derechos sociales. Estaba hablando, para los que critican, estaba hablando de Europa. Estaba hablando así como dicen, oye, en Europa hacen esto. Bueno, entonces claro. hablemos de Europa. ¿Qué es allá? Oye, yo quedé impactada con la protección de los derechos sociales en España. Me voy a quedar con tu palabra de coexistencia. Coexistencia.
tiene que coexistir. Oye, y de administración pública, ¿cuál fue el ramo que más te gustó? Te vaya a reír un poco. ¿Ya? Estadística. Estadística. Fueron mis le mejores imaginé. notas. Fueron mis mejores notas. En las Estadística. dos estadísticas, 1 y 2, promedio 6,8. En las dos 6 y 8. Oye, ¿quién te 6,8. hizo estadística? Flor Solís, Ay, no la cacho. profesora. No. Ojalá, si nos ves, salud, profe. Flor Solís, sí, promedio 6,8. 6 y 8. Una Mm. locura. Pasé de ser porra, mala, en el liceo, a tener las mejores, y las mejores notas fueron en matemáticas y estadística. Mira, Ahí quizás nació el gen de mi mamá, apareció, resurgió, no sé. resucitó. Se resucitó, claro, está ahí. Sí, mis mejores ramos. Oye, ¿y en comercial, cuáles fueron los ramos que más te gustaron? Marketing. Tuve marketing 1 y 2. Profesor Fagres. Estudió en el ESADE, el capo. Lamentablemente falleció. Marketing. Y también, yo no tenía idea de marketing sector privado y fue de los mejores ramos. Ahí inventamos un concepto, el marketing político, que ahora se habla mucho. Sí, pues se habla harto ahora. Y era por el año 2011 con el profesor, que también me miró raro, que es una funcionaria pública acá, y él planteaba y lo conversamos, el marketing político. En esa época, y en ingeniería comercial. Y ahí me fue súper bien. Sí, ahí también traté de ver, pues, marketing existía, pero existía el marketing tradicional del sector público, que te pasa en el díptico, el tríptico, que el póster, ¿sí? Claro. Acá hablábamos de otra cuestión. Yo siento que a veces la gente confunde el marketing con publicidad. Como dice, oh, está haciendo marketing, pero no sabe la importancia del marketing, de la estrategia que hay detrás. Es toda una estrategia. Es toda una estrategia. Sí, que tenéis que hacer un plan de acción, cómo lo voy a mover, cuánto, que entrevistar gente, perfiles, quién es tu target, y eso en el sector público se tiene que dar, o sea, yo creo que se da, no sé cómo, en qué gran medida respecto al sector privado, pero ahí si me preguntáis, yo creo que está mal debe. No conocemos a nuestro target. Eso es importante porque en base a eso empezar a trabajar, creo yo. Hay que conocerlo. El Ministerio de Educación conoce a su target, a sus alumnos de colegios públicos, la realidad, las condiciones básicas que nace ese alumno. En base a eso crea ahí el Plan Nacional de Educación, po. O sea, FONASA conoce su target, sí. Ellos podría decir que sí lo conocen un poco más. Pero ya, el MOP o el MIMBU, ahí yo quedo como media. Mira, vamos a sacar al baile CGGOV. CGGOV conocerá el target a quien le tiene que comunicar. Yo creo que no. Si me preguntáis, tampoco. Y quizás por eso han nacido los errores comunicacionales que se han tenido. Porque tú tienes que tener un lenguaje claro, simple, pero tú no podías generar tampoco pánico. Pero también tenés que dejar las cosas claras. ¿Sí? Entonces, ¿conocerán nuestro target? Ahí yo creo que nosotros como sector público primero tenemos harto que crecer. Y segundo, como sentarnos y decir, a ver, ¿cómo hacemos esta cuestión? Y para la gente que no conoce, cuéntanos qué es la CGGOV. Típico que uno ve como al vocero ahí hablando, pero que la gente quizás a veces me ha tocado que inclusive lo confunden hasta con las Express. Y si nos puedes contar qué es la CGGOV un poco para la gente que no sabe. La CGGOV, bueno, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y que tiene que ver con las comunicaciones. Es lo que transmite, lo que genera el gobierno, que es diferente estado. Lo que genera el gobierno, ellos lo tienen que transmitir. Por eso tiene una vocera. Ahí vendría, bueno, si queremos colocarla en cara, antiguamente era
Camila Vallejos, y ahora es Mara Cedini. Sí. ¿Está bien, cierto? Sí. 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 Entonces ellos son la Secretaría de Comunicaciones, comunican lo que está realizando el gobierno, o si existen movimientos estatales como leyes en el Congreso, eso lo tienen que comunicar. Esa es la CGCOP. Aunque, bueno, no sé si se unirá con la SECPRES, que aquí podemos conversarlo, sonó bastante, sonó, Sí, pues. bueno, hasta cuando entraron, no sé qué pasará ahora. Bueno, hay algunos biministros, bueno, Sí, terminando biministro. Boric hubo biministros, sí. Pero esa es la CGCOP. La CGCOP, ahí me pregunto, ¿cuál será su target? Claro. Yo creo Y que los ellos ven funcionarios además, no lo conocen. y además ellos ven proyectos, administran proyectos, entonces tienen que reunirse mucho con comunidad. Claro. Entonces hay que revisar eso. Mucho trabajo de campo. Es lo mismo hablarle a un cabro de 15 años ahora que a una persona pensionada de 75. Quizá, bueno, es todo un tema, todo un tema que en insomnio se me ocurre. Oye, cuando dijiste fusionar ministerios, me acordé que hace un tiempo iban a fusionar el Ministerio de Bienes Nacionales con el Ministerio de Vivienda, y al final no se dio, pues. Quedaron separados. No, es que es complejo fusionar un ministerio, Sí. creo yo. Mira, la CGCOP con la SECPRES puede ser porque nacieron en un momento donde Chile está súper complicado, era la vuelta a la democracia, entonces tenía que tener en las negociaciones en la mesa, creo que más autoridades, porque estaba Pinochet todavía. Esa es mi época. O sea, yo tengo un recuerdo gráfico en la noticia del boinazo, ¿cachai? Oye, te ves súper joven. No, tengo 1000 años. Te ves súper Ya joven. tengo 40, voy por los 41. Súper joven todavía. Sí, Muy joven. pero ese tipo de cosas, por ejemplo, ahí la CGCOP con la SECPRES podrían unirse un poco. Los demás ministerios, creo que hay que hablar caso a caso. Oye, y ahí, no sé si tú lo compartes conmigo, pero yo creo que esa es la ventaja del administrador público de repente de cara a trabajar, ponte tú, en una institución pública finalmente, porque por ejemplo, si le preguntáis a un comercial, ¿cuál es la figura de un ministro, un subsecretario, un seremi, un jefe de servicio, un jefe de división, un jefe de departamento, un jefe de sección? Quizás se vuelve loco porque no sabría, ponte tú, decir, oye, pero ¿qué es lo que hace como un ministro? ¿Cachai? ¿Qué hace? Claro, ¿qué hace un ministro? Claro, así como, pucha, o qué hace, no sé, cuál es la función de la Cámara de Diputados, ¿cachai? Como, Claro. no, como que ahí se pierden un poco, quizás, desde mi humilde punto de vista, no es porque también sea administrador público, pero quizás esa es la ventaja que quizás tiene una AP al trabajar dentro del sector público. Es una gran ventaja. Yo creo que, y lo otro, que la AP sabe de todo. Porque no tenemos, bueno, no, hay algunas universidades que he visto algo medio extraño, pero el administrador público es administrador público nomás. No mención. Entonces el administrador público sabe de todo. Si tiene que llegar a finanzas, va a saber algo de finanzas. Compra, sabe compra. Control de gestión, sabe auditoría. O sea, el administrador público sabe de todo un poco. Con el maestro Chasquilla. No lo quería decir. Pero sí, somos maestros. Al principio, cuando tú egresás, soy un maestro chasquilla. Sabes de todo un poco. Y ahí a medida que vaya avanzando, te vayas especializando. Claro, te vayas especializando. Pero aún así todo. Mira, yo me especialicé en compra pública. Pero yo estudié políticas públicas. Miren. Me gusta la mirada que se tiene de los proyectos. No sé, el Elige Vivir Sano, la misma ley de compra, que fue una política pública que nació por allá en los 90. Me gusta ver eso. Entonces ahí te das cuenta, y ahí yo digo, mi formación a Pepo, que hay una cuestión, pero podéis ver otra. Si te preguntan de SIGFE, algo, noción tení. Entonces esa es la ventaja de ser a Pepo. También distinguís, me tocaba en los chiquillos de la Chile explicarles los niveles de toma de decisión, y había que separar. Oye, ¿qué es lo que es el core y el gore? Empezar a colocarlos, ¿cachai? Y entonces era todavía me acuerdo, tengo esa PPT gigante,
¿Dónde entra el Congreso? La Contralora. Uh, ¿Cachai? Les tuve que explicar, oye, prácticamente, esto es aparte, pero depende de, ¿cachai? Claro, es toda una estructura que está bien. Si me preguntáis, está bien. ¿Hay que mejorar en la interna? Sí. Sí. Sobre todo con los últimos casos que han salido. sí. El caso de licencias médicas, si nos detestaban, yo creo que Batacazo eso. sí. Fue duro, yo creo eso para los que queremos el sector público, queremos lo mejor. Pero espero que esos controles que está haciendo Contraloría nos ayuden a mejorar y a trabajar un poco con los dientes apretados, como digo yo. Sí. Yo nunca he visto algo así con la Contraloría, no sé qué opináis tú, pero yo nunca había visto algo así. Mira, una vez, yo tuve a Dorothy Pérez de profe en un diplomado que hice en la Adolfo Ibáñez. Muy buena profe, nada que decir, seca. Yo de hecho guardé sus clases porque de vez en cuando las voy viendo. Porque me enseñó varias cosas, sobre todo el control de legalidad y eso dentro de la compra pública. Y ella una vez me llamó mucho la atención porque dijo, nosotros auditamos, pero lo que audita Contraloría es como una carretilla de arena en una playa, ¿cachai? Entonces cuando yo vi que saltó esto de las licencias médicas, igual que para adentro dije, oye, esta cuestión yo creo que venía planificada de antes y fue harta pega hacerlo, porque hicieron el nexo entre muchas instituciones para darse cuenta de lo que estaba pasando. Y lo otro, que también es que esto estaba sonando. O sea, yo creo que era como el secreto a voces. Pero tírate una licencia y viaja y a nadie le pasa nada, ¿cachai? Sí. Entonces, claramente, yo creo que ella misma como Contralora se debe haber dado cuenta de su propia institución. ¿Qué pasa? El tema es que lo debe haber visto para su institución y fue fácil. Yo creo que debe haber sido relativamente fácil mirar el resto del sector público. Bueno, y van a seguir, y me parece bien. Sí, para eso está la Contraloría, ¿cachai? Eso sí. Bueno, aquí tengo otra cosa como AP. La precarización del funcionario público. Y ahí lo puedo decir como ex dirigente también, que fui sindical, que también tuve mi época sindical. Sí, la tuve. Ya la cumplí, sí, etapa cumplida, cerrada, y no quiero saber más de eso. Y ahí es una crítica a las asociaciones de funcionarios, sindicatos, como que quieran llamar, en el caso del sector público son asociaciones de funcionarios, de no poder poner en la mesa la precarización de funcionarios públicos. La gente, increíblemente, no sabe que cuando te echan, tú te vas con el sueldo del mes. No lo sabes. Es más, me habían dicho cuando una vez me retiré, pero estáis negociando el finiquito. Digo, eso no existe en el sector público. No lo podía. Bueno, al que le he dicho, no lo podían creer. Y eso lo encuentro malo. Sí. Súper malo. Porque también te daña mentalmente. Sí. Yo conocí un caso particular, un funcionario llevaba trabajando 38 años. Le faltaban 6 meses para jubilar y lo echaron. No existía esto de la confianza legítima, te hablo hace muchos años. Al año murió. Le faltaban 6 meses para jubilar. Una locura. Yo no lo conocía, pero yo quedé impactada. Oye, ni siquiera algún mecanismo de incentivo al retiro no estaba en ese tiempo. Es que él estaba esperando su retiro. Le faltaban 6 meses. Y yo digo, ¿cómo? Bueno, ahí es todo un tema, pero ¿cómo no voy a esperar 6 meses si se va? Él ya declaró que se va, todo. Falleció al año. Y si me preguntáis, debe haber sido pena. Sí. Eso a mí me preocupa, en realidad. Pero ¿sabéis por qué? Yo creo que tampoco lo hacen. Porque los mecanismos de evaluación que tenemos como los funcionarios públicos, oye, son un saludo a la bandera. Eso te iba a decir. Mira, hay instituciones públicas de salud que tú tienes que tener sobresaliente para poder tener un bono.
Entonces, si el jefe no te evalúa sobresaliente, poco menos que ley Karin. Salen hasta las asociaciones de funcionarios diciendo, oiga, ¿por qué no le evalúa sobresaliente? Entonces, ¿cómo es el mecanismo que tú tenés de control para evaluar los funcionarios si tenías encima que un bono que afecta el bolsillo, tenés que evaluarlo así? Hay instituciones que hacen ranking de acuerdo a las notas y esos funcionarios nomás reciben el PMG. Entonces, si tú tenías un jefe que te evalúa súper bien, perfecto, pero si tenías un jefe que te exige, que te está evaluando, que te está retroalimentando y te da la nota que corresponde, te perjudican, entonces pasa de ser mal jefe. Y eso se da en el sector. Sí. No es menor, y los conozco porque los conozco, o sea, sé lo que estoy hablando, ¿cachai? Entonces, ¿cómo poder tener funcionarios públicos? Bueno, si el sistema de evaluación de desempeño... O sea, todos quedan en lista 1. Claro, claro. Que puede ser, ¿cachai? Ya evalúan de 1 a 5. Pero si una persona tiene un 4, de 1 a 5, un 4 está bien. Entonces ahí deberían, por ejemplo, apuntar las capacitaciones. También he visto instituciones que dicen a los que tienen las mejores notas los capacitamos. No. Yo digo, ¿cómo? Pues tienen que capacitar a los que tienen peores notas. Algo, claro, algo pasa. No ocurre. Entonces ahí yo creo que hay un muñequeo. Oye, no les tenemos indemnizaciones, pero miren su sistema de evaluación. Eso está mal debe. Heavy. ¿Sabéis qué? A mí me pasó que cuando ahora mencionaste lo de que o tú te vas de la institución o te despides, te vas sin ni uno dentro del sector público, eso igual pesa. Es un temazo, yo creo un temazo a estudiar, porque la gente del sector privado, a mí también me han preguntado de repente, me dicen, oye, pero cuando tú te fuiste de X lugar, te pagaron por año de servicio, como por el código del trabajo, y no saben de repente que te vas con lo que te pagaron en el mes nomás, o sea, te vas sin ni uno. Y eso es una gran sorpresa para esas personas, porque algunos que trabajan en el sector privado me dicen, mira, yo negocié porque me fui a otro trabajo, o otros me han dicho, me despidieron, ¿cachai? Pero la precarización del sector público es como tú dices, pues es latente. No, y a mí me han dicho, oye, el mes de aviso, vacaciones proporcionales, y yo no. Pero el seguro de cesantía. Oye, pero ¿tenía el seguro de cesantía? No, en el sector público no existe. De verdad que no existe. O sea, si te ponía a hablar, hablemos, así como digo yo, hablemos sinceramente. El funcionario público que está en el sector público, hay que hacerle un saludo reverencial, porque trabajar en esas condiciones, sí. Y que te pueden ni hablar cada 4 años, los cambios de gobierno, o sea, la gente está asustada, se asusta. En los municipios pasa lo mismo cuando hay cambio de alcalde, pero a diferencia de que ellos pueden tener código del trabajo, el gobierno central nada. Entonces es un tema. Yo creo que ahí las asociaciones de funcionarios, en este caso la ANEF, debería entregar, así como existe este problema, también entregar la solución. Reestructurar el sistema de evaluación de desempeño, revisar los PMG. Todos los años se cumple todo. Me tocó un par de años presenciar que se cayera parte de un PMG en una institución. Pero todas las instituciones nos tocó, casi nos morimos. Pero nos tocó, perdimos en una pasada el 10% del PMG y en otro el 5%. Pero prácticamente todas las instituciones lo cumplen. Y para los que no saben lo que es PMG, Plan de Mejoramiento de la Gestión, que son unas metas ahí que metas, se cumplen en las instituciones. Metas que creáis los indicadores porque están cumplidas, ¿cachai? Sí. O sea, hay una crítica como ex funcionaria pública, o funcionaria pública de corazón, mejor me voy a decir. Oye, lo otro que dijiste también, que quizás la gente no lo sabe, pero quizá para funcionarios como tú, con mucha experiencia y conocimiento, es de perogrullo, pero el gobierno central, que es el centro, que al final las municipalidades no son parte del gobierno central, ¿cierto? No,
Porque el gobierno central, como para que la gente vaya un poco entendiendo, son ministerios, intendencia, gobernación o servicios públicos. Ahí las municipalidades no son parte del gobierno central. Así es. Oye, para seguir conociendo tu historia, que en verdad es muy interesante, si la gente quiere saber de verdad administración pública, que vea esta entrevista, porque Yasmine es sequísima. Y vuelvo a reiterar que para mí un honor es estar entrevistándote, porque dicen por ahí que si te rodeáis de gente inteligente, de las 5 personas más inteligentes, termináis siendo inteligente. Así que, Está buena esa. Sí. Está buena. Oye, pasaste de entrar a estudiar administración pública, hiciste la práctica en el extranjero, en Uruguay. Sí. Estudiaste ingeniería comercial. Sí. Pero cuando estudiaste administración pública, saliste al mundo laboral, ¿te costó encontrar tu primer trabajo o fue sencillo? No, para mí fue sencillo. Ahí también se estaba creando como la bolsa de trabajo de administración pública de la USACH. No. Entonces necesitaban como un egresado, pero recién salido. Y yo creo que a mí me benefició mucho el haber hecho la práctica en el extranjero. Yo creo que fue indudable. Y ahí, increíblemente, mi primer trabajo, mucha gente se ríe, pero le tengo un cariño enorme a la tía rica. Y sabes que no me costó. De crédito pendiente. Sí. Y no me costó. No me costó para nada. Me entrevistaron y entré, claro, tu partí junior y está bien. Sí. Bueno, es lo que corresponde en realidad, aprender resoluciones. Hasta uno que era P, como que te cuesta. Sí. Y no me costó, y puedo decir que todos los trabajos que he tenido, solo un par, yo he ingresado por concurso público. Buena. Toda mi carrera, ya llevo más de 15 años trabajando en el sector público, y prácticamente todos han sido concurso público. Oye, cuando hablaste, me trajiste como recuerdo, yo igual soy profe, pero a una escala menor, no tan bueno como tú, digámoslo. No. Y recuerdo que una vez un alumno me dijo, ¿qué es lo que era una resolución? Porque naturalmente un alumno de administración pública quizás ha leído la ley de procedimiento administrativo, y ahí se hace mención que es un acto administrativo y tienen como cuerpo de resolución, decreto, pero nunca había visto una resolución, ¿cachai? Entonces me decía, oye, cuando yo me titule voy a hacer resoluciones, ¿cachai? Y yo entre mí decía, va a ser lo primero que te va a tocar hacer en la materia que estés te va a tocar. Sí. Pero cuéntanos así como desde tu punto de vista, así en modo de resumen, ¿qué es lo que es como una resolución? Así como para que la gente cache. Para mí, las resoluciones, como decís tú, es un acto administrativo de carácter formal, donde tú cuentas la historia de una cosa. Me gusta la historia. Por ejemplo, están las resoluciones para las contrataciones del personal. Es contar la historia, qué grado va a estar, qué va a hacer, qué escala, ¿cierto? Tamento, en dónde se va a desempeñar. Entonces, para mí la resolución simple es contar la historia respecto a una cosa. Eso es para mí. Y tiene forma, ¿cierto? Como claro, y tiene una estructura, que estamos primero la materia, de qué trata, después la bajada vienen los vistos, que los vistos es visto las leyes, decretos, lo que se tenga, lo que corresponda en realidad. Después de ello, los considerando, que en el caso de la compra pública, es contar por qué se quiere comprar lo que se quiere comprar, por ejemplo. Y luego de ello viene el resuelvo. ¿Qué se resuelve? Considerando estas materias, resuelvo que se contrata a esta persona, se selecciona a este oferente, se adjudica a este otro, se declara desierto, se toman decisiones en el resuelvo en realidad. Pero lo otro, si usted va a estudiar administración pública, su pega va a ser hacer resoluciones. Lo dejo claro. Pero sí. No es que usted va a estar todo el rato tecleando, o sea, sí, vaya a estar todo el rato tecleando, pero tenéis que contar una historia. Sí, que contarla bien. Sí, porque la tiene que saber y conocer cualquier ciudadano. Entonces tú tienes que además contar la historia completa, que cualquier ciudadano la entienda, y además cuando llegue la gran Contraloría a auditarte, entiendan
lo que tú hiciste. Sí. Entonces, ya es una resolución. Vamos a estar escribiendo, sí, redactando, sí, pero todo tiene un fin. A mí me llama la atención también lo que dijiste, porque también recuerdo otra anécdota que me pasó hace creo que un par de meses. Un alumno me dijo, oye, nosotros estamos estudiando administración pública o estamos estudiando derecho, porque estábamos viendo la ley de transparencia, el estatuto administrativo, la ley de base, la ley de compra, decretos por aquí y por allá, y me dijo, oye, pero esta cuestión, yo no quería estudiar derecho, yo quería estudiar administración pública. Entonces, igual me reí, pero igual comencé a pensar y dije, ahí la mixtura, el administrador público termina como sabiendo de todo un poco, como De derecho, todo. economía, gestión, control de gestión, auditoría, y ahí es lo que tú decías al inicio, pues de todo un poco, no viene canalizado para un puro sector. O sea, es más, los llamados, cuando le hago clase a los chiquillos de AP, los llamados a saber matemática tienen que ser los AP, porque en muchas oportunidades los abogados dicen, cuando revisan base, que aquí voy a hablar de la compra pública, cuando hacemos base de licitación, los abogados dicen, no tengo idea de número. Y ahí tú decís, bueno, ¿quién hace la simulación de una licitación? ¿Quién es? El administrador público. Esas áreas no las tenemos que perder. Y aquí voy a hablar como INGECO. Tengo esta dualidad que no me puedo desprender. No puede ser que los INGECO entren porque saben números. Ah, no, los INGECO saben más números. Los civil industriales saben más números. Independiente, yo no tengo nada contra a esas carreras. Pero el llamado a saber eso es el administrador público porque está en el Estado. Y ahí, pucha, ahí no es discusión, pero me miran feo. Así como, chuta, yo vine a estudiar, a leer un poquito, saber un poquito de matemática, pero no, pues. Y además no vamos a hablar que es matemática, no estamos hablando de Unas integrales. de una entera una función, pues, ¿cachai? Estamos hablando de manejo Excel, noción de fórmula, a lo más intervalos de confianza, puede ser estadística. Sí, para Y ver listo. los precios, como decías tú Para claro. generar bandas de precio, ¿cachai? Cuando tenéis Mm. que generar bandas de precio, allá podéis aplicar intervalo de confianza, pero esas son cosas Puntuales, específicas, ¿cachai? claro. Pero lo demás, derecho, tenéis que saber. Sí. Pero ¿sabéis lo que me gusta a mí más? Leerme los dictámenes de Contraloría. Me Sí. encantan. Me encanta. Sí, tengo insomnio y leo dictámenes a veces. Porque salen y van cambiando cada rato. Y esa también es nuestra brújula. Sí. Porque pueden haber discusiones. Mira, ahora con la ley de compra, no sé si has escuchado, pero hay discusiones que se dan entre los abogados. ¿Cómo va a ser la contratación, dado que entraron las corporaciones al sector público? Entonces, ¿cómo los van a tratar? ¿Como funcionarios públicos? ¿Agentes públicos? ¿O siguen código del trabajo? ¿Cómo se conforman las comisiones evaluadoras? Las comisiones evaluadoras hablan de funcionarios públicos. Y ahí hay un tema. Contraloría ya está rayando un poco la cancha. Está diciendo, Sí. oye, van a ser agentes públicos. Son funcionarios públicos. ¿Cachai? Pero al principio, cuando cambió la ley, era una discusión entre abogados de interpretar la ley. Sí. Bueno, y ahí podemos entrar nosotros, los administradores públicos, y tener perfectamente una opinión. Sí. Punto. ¿Hay platas públicas? Mi opinión era, ¿hay platas públicas involucradas? Sí, listo. Son funcionarios públicos. Cortada. Y Oye, ahí, bueno, para la gente que no sabe realmente la función de Contraloría, una de ellas es dictaminar, ¿cierto? Y es lo Sí. que conversábamos al inicio, que Contraloría dictamina en función de determinadas materias. Una de ellas, en este caso, es compra pública. Y en definitiva, como tú dijiste detrás de cámara, hay que hacer lo que dice el dictamen. En definitiva, se tiene que hacer lo que dice el dictamen, ¿cierto? sí. Y punto. Como digo yo, y punto. Y punto. O sea, me ha tocado algunos alumnos que me han dicho, sí, nosotros lo tomamos como carácter referencial. Y ahí los quedo mirando y digo, no. No, y me sale, no, es que no le estoy preguntando. Tienes que hacerlo.
Es como Sí. la ley. La ley tenéis que cumplirla. Banda prohíbe permite. El sector privado puede hacer fuera de la ley. Nosotros tenemos que hacer la ley. Y Contraloría a nosotros entrega dictámenes, no audita, entrega indicaciones en la auditoría. Toman de razón los sumarios, entre otras cosas que hace Contraloría, pero Contraloría es la supervigilancia del gobierno central. Y en el caso de la compra pública también lo hace Contraloría. Y ahora tenemos, además, que le entregaron, como digo yo, un poco más dientes a la Dirección Chile Compra para mirar los procesos de compra. Entonces Contraloría, cuando dice algo, se cumple. Punto. Claro. O sea, si Contraloría, el caso lamentable de la licencia médica, Contraloría dijo, usted me tiene que enviar que empezaron los sumarios. Si una institución no lo hace, después no llore, después cuando Contraloría llegue a destituir, po. Sí. Todo el ¿Cachai? rato. ¿Cachai? Entonces, a mí me gusta la figura de Contraloría, pero sí, yo también siento que podría ser incluso más poderosa y, como digo, un despliegue más de funcionarios. En Latinoamérica somos la Contraloría más pequeña en términos de funcionarios. Mira. Y ahí quizás está linkeado a la precarización de los funcionarios, como decía. Esto de achicar el Estado no me parece. Yo creo que... Mira, me quedo con las palabras de una profe que me hizo clase en un momento, Clarisa Hardy, fue ministra. Decía, más y más Estado. Más y más Estado. ¿Y por qué? Por un tema social, para que no se nos provoque un estallido 2.0. Más y más Estado, me comentaba ella y me quedó grabado. Sí, porque estábamos en el tema del estallido social. Le decía, ¿cómo paramos la violencia? Más Estado, más presencia de despliegue. El país necesita más. Pero también con los respectivos controles, yo estoy de acuerdo ahí. Sí. No crear por crear, ¿cachai? Sí. No. Oye, Yasmín, una consulta. Dentro de tu carrera profesional, ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron? El mejor consejo que tú digas, ¿sabes que este consejo a mí me sirvió como para la vida o para la vida laboral? Mira, yo creo que es una forma de vivir también, pero me ha servido, como decís tú, para toda la vida. Ser leal. Buen consejo. A veces ser leal, como se dice, tenéis que morir con las botas puestas. Creo que la lealtad en todo, amistad, pareja, laboral, es fundamental para generar vínculos, confianzas. Y cuando no existe eso, para mí, yo creo que todo lo que podáis tener, talento, ser inteligente, estudio, lo que necesitéis, se puede caer en un segundo. Buena, y además siento que la lealtad habla de la persona. Eso implica muchas cosas, ser leal también. Sí. Ser leal, y también no tan solo ser leal al resto, ser leal con uno, con lo que tú pensáis, con lo que tú sentís, porque al final llega la noche y tú conversáis con tu almohada, que está ahí. Sí, pues. La vida me ha enseñado, a mí también me han echado de pega, claro, y es terrible, pero la vida me ha enseñado que al final, cuando ocurren ese tipo de situaciones, que son al límite, lo que hemos hablado, que te vais con el sueldo del mes, todo esto, te acostáis y te acostáis tranquilo, tranquila, ¿cachai? Es decir, me echaron, pero me mantuve firme en esto, y me echaron por estos motivos, pero no por una falta de lealtad a mí, a mis principios, como al resto. Y ojo que no se note la lealtad como decirle todo que sí a la persona que te lleva una pega. No, me refiero a la lealtad con el Estado. Lealtad como AP, que nosotros queremos un mejor Estado. El bien común, el bien de todos y cada uno. A la lealtad a ese concepto, ¿cachai? Eso
Yo creo que a mí me ha ayudado mucho en la vida de repente cuando han momentos lúgubres, tristes, complejos. Al menos me ha costado diciendo, la pega se hizo, la hice bien. Ahí hay dos conceptos que me trajiste como a la cabeza. Lo primero, que lo otro día escuchaba creo que tiene un libro que se llama Margarita Pasos, es colombiana, decía, generalmente, bueno, es así, con quien más uno habla es con uno mismo. Y ella decía también la importancia de dormir tranquilo, ¿cachai? Como de estar bien, como de decir, ¿sabes que hice lo correcto, ¿cachai? Y realmente no transgrediste tus valores propios, los cuales tú realmente te estableces. En definitiva, eso te pasó. Mira, uno de los próximos estudios que voy a hacer, ya había hecho uno, como te contaba, de otra cosa. Uno de los estudios que quiero hacer, que estaba mirando la información, es el tema de la salud mental. Temazo. Saqué unos números a la rápida y el aumento de suicidio es brutal. Lo publiqué en mi LinkedIn, si no estoy mal. Se triplicó. Analicé algunos casos y dije, bueno, acá hay que sacar números. Entonces, estoy ahí sentándome porque voy a hacer el estudio, y una de las cosas, ¿por qué ingresaban los pacientes? Hay pacientes que ingresan, que quedan con tratamiento, a otros los mandan para la casa. La depre. Sí. Entonces, cuando tú de repente, y mira el tema que nos vamos laboral, ¿cuántas leyes Karin hay? En el sector público se dispararon. Sector privado no he visto los datos. Entonces, el tema de la salud mental, al menos que llegué a tu casa y tranquilo. Estés tranquilo, ¿cachai? Pasáis 9 horas en la pega, la mitad de tu vida. Al menos, la mitad de un día en realidad, pasáis en la pega, compartiendo. Entonces, al menos pasarla bien, como digo yo. Pasémosla bien, dentro de todo lo que existe, las presiones, sobre todo en compras, que es una locura. Todo urgente, todo para ayer. Pero al menos tener las confianzas y saber que el que está al lado mío me va a ayudar. No va a ir a acusarme. Eso lo encuentro atroz. Terrible. Somos adultos. Mira, andamos acusando. Bueno, pero ahí tiene que ver un tema, como te digo yo, de lealtad, de formación personal. Las prioridades. Sí, las prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Y lo que dijiste de la salud mental me trae como, ya que estamos vinculando esto con el Estado, hace un par de años recuerdo que en la Defensoría del Contribuyente se suicidó una mujer, y fue, para mí fue como muy llamativo, ¿cachai? Porque la salud mental es muy importante, y desde mi punto de vista, si bien había visto ciertos episodios, como gente que se quitó la vida al frente de la moneda, por ejemplo, porque tenía deudas personales, deudas financieras, me llamó mucho la atención que una funcionaria se quitara la vida dentro de una institución. Entonces la salud mental es muy importante dentro del entorno laboral y personal. Voy a darte otro dato, y yo creo que porque lo vi el año 2023, si no estoy mal, del edificio del Ministerio de Hacienda, pero donde está DIPRES, a una cuadra de la Moneda. Una abogada se suicidó del piso 8 y cayó a la calle. Creo que es la misma, la Defensoría del Contribuyente. Parece que sí, ella. Sí. 2024 creo que fue. Sí. Primero, si los amigos conocidos ven el programa, mi pésame, porque no puede ser que en el Estado muera una persona porque estaba sufriendo maltrato, y que antes de hacer ese acto lo expresó en Meet, y yo no sé qué pasó con esa persona. Claro. O sea, estamos hablando de algo brutal. Mira, yo voy a ocupar un concepto, dado los datos que he visto.
perfectamente podríamos hablar de pandemia. Una pandemia social o laboral, podría ser. De salud mental. El problema de la salud es como cuando te resfrías y te da un paracetamol, se te quita. La salud mental no, ¿cachai? No. Como a largo plazo. Cuesta detectarla, a largo plazo. Oye, pero si te ocurre eso y no se te aprieta el corazón o no te salta algo, entonces ahí va mi concepto con la lealtad. Sí. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta maltratar a un trabajador? ¿Hasta que tengáis que dormir enfermo en los nervios y te dé como un síncope? Y de verdad te da un síncope que hay mal, te vais. ¿Cuánta licencia médica por estrés? Sí. Entonces ahí, por último, al menos saber que tu compañero o tu jefe o tu subalterno te vaya a decir las cosas, te las vaya a decir, pero en un ambiente cerrado, como digo yo. Súmale que la salud mental es tan importante como dijiste, y súmale el valor que tienen que tener las personas para darse cuenta de que necesitan ayuda. ¿Cachai? Como de ir a un especialista, de, oye, me pasó esto, porque hace poquito, creo que unos días, saqué un reel ahí para que nos sigan en TikTok, del gestor público, ¿ya? De que el cuerpo habla, ¿cachai? De repente el cuerpo grita lo que la mente calla. Y el cuerpo te va dando señales de que realmente algo anda mal. Entonces la salud mental es muy, pero muy, muy importante. No es menor, ya sea dentro del Estado o fuera. Realmente nosotros estamos ahora hablando del Estado y de las personas que trabajan dentro del mismo, pero realmente es muy importante que ya sea las personas de donde vengan, cuiden su salud mental. Y no hay para afuera. El estudio espero que salga pronto, vamos a ver dónde lo publico. Ya publiqué uno. Vamos por este. Te comentaba que, bueno, aquí se lo digo a todos, no vayan los fines de semana a la urgencia. Si usted se siente mal, pero no es algo tan grave, no vaya, porque comprobamos con datos duros y una muestra importante, el estudio está publicado en una revista de políticas públicas, que tú tienes una mayor probabilidad de morir un fin de semana. Y las personas, como te comentaba, con enfermedades base o con movilidad, se quintuplica. Bueno, esto no es que sea Chile, y aquí lo quiero dejar en claro, eso se llama el Weekend Effect, imagínate, hasta el nombre tiene. Y esta situación, vi paper del Reino Unido, Estados Unidos, Europa, donde habían hecho esto, y la solución no es ponte tú más médico. Una de las conclusiones, porque en Inglaterra se detectó el Weekend Effect, que subía, obligaron a los médicos a trabajar los fines de semana y hubo un paro, el paro más grande de la salud en el Reino Unido. Entonces ahí, al ver ese tipo de experiencia, por ejemplo, una de las conclusiones que tuvimos en ese paper fue que es un trabajo mancomunado entre organismos públicos y privados, como te planteaba. Esto tienen que coexistir, hablar con el colegio médico, hablar con las facultades de salud para empezar, qué pasa con las dinero, la infraestructura, o sea, no hay una solución. No. Primero, es una cuestión integral, ¿cachai? Y ese tipo de cuestiones también, ahí hablamos de la salud, que es lo más crítico. Como decía un profe una vez, esto es una verdad verdadera. Y ahí yo lo quiero dejar ahí, una verdad verdadera. Sí, realmente es una coexistencia. Fue heavy ver esos números. De verdad, sí. De hecho, ahora conocido bromeando. Le digo, oye, aguántense hasta el lunes en la mañana para ir a una urgencia. Para los que no nos siguieron en la conversación, Yasmín sacó un estudio que realmente lo publicó, en donde las personas que van a un servicio público, a un centro público de salud, sí, un fin de semana, tienen mayor riesgo de no ser atendidos bien. ¿Cómo era eso? Mayor porcentaje de morir. De mortalidad. O sea, mortalidad. Tendrían mayor probabilidad de ir un fin de semana a un servicio público de salud de morir que salir caminando y en la semana, o atenderse en la semana. Nosotros la muestra la tomamos
del viernes, no, perdón, sábado 00 hasta Ya. domingo 23:59, la muestra. Entonces, de lunes a viernes, increíble, tenéis menos probabilidad de morir si entráis en una urgencia. O sea, en tono de broma, mejor atiéndete de lunes a viernes. De verdad digo, oye, ¿te duele mucho? Sí, ya, pero ¿voy a aguantar un poquito? Sí. Ya. Y una de las cosas que detectamos, la falta de especialistas, Sí, po. ¿cachai? Todo, pero insisto, no es un problema médico, es un problema transversal y que se tiene que tener una manera integral para revisar. ¿Sí? Pero bueno, hablando Es y un cerrando tema. con la salud mental, que ese estudio lo prometo, lo voy a hacer, te voy a avisar cuando lo haga, cuando lo Bueno, publique. si podemos sacar unas conclusiones, que igual sería bueno. O sea, yo tengo algunas ya, como te comentaba ahora. Tema desde valórico, pero también el tema del estigma. Mm. Nuestro presidente, el último, Gabriel Boric, cuando planteó que él estuvo internado para ajustar sus dosis por el TOC que tiene, oye, los comentarios fueron brutales, un poco menos que está loco. Y puede estar loco también. Y puede pero, estarlo, o sea, pero si estáis con tus medicamentos, estáis fantásticos. Entonces ahí también hay un tema de estigma sí. a nivel sociedad. Creo que no se le da la relevancia que lo merece, desde mi punto Sí. de vista. Y sobre todo los funcionarios públicos, que tenemos que manejar presupuestos públicos y tomar las mejores decisiones, ¿cachai? Con Sí. mayor razón, hay que preocuparse de la salud del entorno laboral. Fundamental para mí. Oye, Yasmin, ya para ir cerrando y no quitando de tanto el tiempo, yo sé que eres muy ocupada y que tienes que hacer muchas clases Sí. y que estudias mucho también, que ahora tú dijiste que antes de dormir te vas a poner a ver un dictamen. Oye, sí, no, una locura. Me gustaría que tú recibiste un buen consejo, que era el tema de la lealtad. Me gustaría que si le puedes dar un consejo a las personas que quieran estudiar administración pública o que quizás están estudiando administración pública y se van a encontrar con este mundo que es el Estado, porque es un mundo súper grande. ¿Qué consejo le daría a estas personas? Primero, que todo trabajar en el Estado es súper gratificante. Llegar todos los días a trabajar y lo que hagas, lo más pequeño, como decís tú, una resolución que aprueba una contratación, un ordinario, lo que sea, los documentos más simples, eso va a generar un impacto, un efecto en cadena incluso puede ser. Por lo tanto, trabajar en el Estado es casi devolverle un poco la mano al resto y ayudarlo a los que necesitan del Estado. También, cuando uno sale de AP, no sé si te pasó, pero uno cree que va a llegar a tomar las grandes decisiones y que esas grandes decisiones se van a hacer de inmediato. Uno cree eso. Elaborando políticas públicas. Llegar y vamos a cambiar esto. No, eso no va a ocurrir. O sea, a las personas. En el corto plazo, por lo menos. Claro, si tenemos una persona que estudia AP, un colega que estudia AP y que está en posición de tomar decisiones, fantástico. Eso sería fantástico. Bueno, tuvimos en la USACH, la primera AP ministra fue Janet Jara. Ahí estuvo en un cargo de toma de decisiones, candidata presidencial también. Pero de lo contrario, paciencia en el sector público. Por cada trabajo que haces, al que quiera estudiar o los que están estudiando, va a ir de a poco avanzando. Sí. Va a ir de a poquito. Es que lo que ocurre es que en el sector privado van, toman decisiones y punto. ¿Cachai? No le preguntan a nadie. Es como ya, punto. Se recorta personal hoy, echamos a 50. El sector público la cosa no es tan así. Oye, voy a recortar el presupuesto en salud en 20%. Momento. Hay que garantizar el plan auge, un derecho constitucional, ojo, ¿cachai? Entonces, todo ese tipo de cosas que son de a poquito, que no les quiten la esperanza. Nunca, jamás. La pega que se hace en el sector público es fundamental. Y no tan solo para ustedes en el presente, afecta, por ejemplo, a nuestros pensionados y lo más importante, a los que vienen.
los más importantes, los que vienen. Por lo tanto, siempre tener esa mirada de que uno contribuye. Todos los días se contribuye. Todos los días uno va a ir avanzando como Estado. ¿Es un aparataje, un elefante enorme? Sí, estoy de acuerdo. Pero de donde estén, en la posición que estén, todos los días se avanza un poquito. Aunque sea un granito de arena como planteadito. Sí. Un granito. Y de verdad que es un granito. Pero se avanza. Mira, yo trabajé en la Tía Rica. Había gente que pensaba que se había muerto la Tía Rica. No existía. De verdad. O sea, dije, tú eres la Tía Rica, me notáis que eso. Yo le contaba a mi abuela y mi abuela conocía perfecto a la Tía Rica, pero mi generación nadie. Y mira, la Tía Rica hace una labor súper importante para los que crean que no existe. Es prestamista de plata para los que no tienen a veces. Y entre otras cosas que hace la Tía Rica. Y por esa institución pequeña. Entonces, si alguien llega ahí a la Tía Rica, que se sienta bien, orgulloso que cada pega que haga contribuye a alguien. Alguien va a estar agradecido. Yo creo que eso es. Por eso yo no me he desarrollado en ingeniería comercial. por más que quise. Pero no, algo me pasa. Así que me quedé con AP. Esa es mi recomendación. Es una carrera muy linda. Muchas gracias. Yo creo que esto fue como una masterclass de administración pública. De hecho, eso va a ser como el título. No, yo creo que hay más material para masterclass. No, podríamos estar. Semestres. Oye, gracias de todo corazón. Gracias a ti. Considerarme para esta entrevista. De verdad me sentí muy cómoda, fue todo muy agradable. Lo que necesiten, de verdad, me avisan. Me escriben por interno. Puede que me demore un poco en contestar. Como me pasó contigo, me demoré un poco en contestar, pero contesto. Así es. Yo dije eso. Sí, y siempre estoy compartiendo información. Porque, insisto, la colaboración entre APs y funcionarios públicos es la clave para que crezcamos todos. No se puede quedar nadie atrás, tenemos que avanzar todos. Entonces ahí lo que pueda ayudar, lo que pueda colaborar, lo que tenga lo voy a publicar, que no les quepa duda, y bueno, avanzar por un Estado mejor, más Estado y mejor, pero más Estado. Como lo decía tu profesora. La profe Clarisa Hardy, más Estado. Darte las gracias y doy fe de que respondes y doy fe también de tu solidaridad en compartir conocimiento. Así que muchas gracias por eso. Para los que no saben, también tiene activado LinkedIn y muchas veces comparte información que tiene mucho impacto en las personas que se desarrollan dentro del sector público. Puntualmente a mí me gusta mucho lo que comparte de compra pública, así que ves que veo, descargo la imagen y ves que tengo oportunidad, la veo. Así que muchas gracias, Yasmín, por esta entrevista. Y como siempre nos despedimos, y hay algo que, como hablamos hoy día de salud mental, quiero destacarlo, que es: autorízate a ser feliz, que la vida es una sola. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. A la próxima. Cuídate, chao.